Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Al pasar por un campo de trigo en un día sábado, los discípulos de Jesús, quizás sintiendo hambre, tomaron algunos granos de las espigas y comieron. Al hacer esto, cometieron, a los ojos de los fariseos, una falta legal, debido a que en día sábado estaba prohibido realizar tareas manuales. Según su teología agobiante, de 613 preceptos, arrancar espigas para comer en el camino equivalía a cosechar y trillar el campo. Y estas tareas, y una cuarentena más que podríamos añadir, estaban prohibidas en día sábado, por ser el día de precepto, el día de descanso. Y esto, por supuesto, genera un severo reproche por parte de los fariseos, porque tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Los fariseos acusan a los discípulos de Jesús y a Jesús mismo de violar la ley del sábado. Los hombres de aquel tiempo impusieron al pueblo, además de las leyes de Dios, sus propias leyes y sus propios preceptos. Leyes y preceptos que a veces rayaban en lo absurdo. Según los fariseos, este código de prácticas y prohibiciones tan ingenioso bastaba para estar en regla con Dios. Jesús entonces se enfrenta con decisión a los fariseos que hipócritamente han deformado la ley de Moisés, quedándose egoístamente encerrados en sus pequeñeces y olvidándose del espíritu que en verdad conforma la ley de Dios y que es el amor. Jesús evoca un pasaje de la historia de la salvación. ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? David entró en la casa de Dios en tiempos del sacerdote Abiatar y comió de los panes sagrados, panes que solo podían comer los sacerdotes, y David les dio también a sus compañeros. ¿Acaso no han leído? Jesús les recuerda que en un momento de hambre y necesidad, David recurrió a los panes sagrados que habían sido presentados en el altar. Aquellos panes eran sagrados, por lo tanto, solo los podían tomar los sacerdotes. Pero David los tomó para alimentar a sus hombres que morían de hambre. Con esta respuesta, Jesús confronta valientemente a los fariseos. Si lo que hicieron sus discípulos estaba mal hecho, entonces, ¿qué opinión les merecía lo que hizo el rey David?
Los fariseos, obviamente, no podían condenar al rey David y por lo tanto se tuvieron que callar. Jesús, en pocas palabras, los saca de la estrechez de mente y corazón. Para Dios, lo primero y lo más importante es el ser humano. Repítanlo conmigo, porque esto es hermoso, realmente hermoso. Para Dios, lo primero y lo más importante es el ser humano. Jesús es claro. En el centro del mensaje de Jesús está el hombre, la mujer, no las normas, ni los ritos o las costumbres. Y para gran escándalo de los fariseos, Jesús cierra su defensa con broche de oro, presentándose como el dueño, amo y señor del sábado. Y el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Así Jesús manifiesta que lo importante no es la ley, sino el espíritu de la ley, que es el amor de Dios. Lo decisivo no es el mero cumplimiento de la ley, sino el amor que cada uno de nosotros manifiesta al gran legislador que es Dios. A los fariseos no les interesaba ni les preocupaba saber si aquellos discípulos tenían hambre. Tampoco les preocupaba saber si el corazón de los creyentes que ellos pastoreaban estaba endurecido o cerrado, ni si la llama de la fe de sus fieles estaba apagada. Lo único importante para ellos eran los gestos, los ritos, las costumbres, el rígido y estricto cumplimiento. Jesús, en cambio, nos revela el don de la libertad cristiana. No se trata de cumplir por cumplir. Dios no es un amo terrible que azota con el látigo a quienes le desobedecen. Dios es un Padre amoroso que ama a sus hijos e hijas. Un Dios que quiere que cada uno de nosotros le amemos y le obedezcamos en libertad, no por miedo ni por obligación. Amar a Dios es una decisión que yo debo tomar cada día. Obedecer a Dios debe de ser una muestra del amor que siento yo por mi Padre bueno. La primera y única ley que Dios anhela que rija nuestros corazones es la ley de su amor. Amor a Él, amor a nosotros mismos y amor al prójimo. Quien en verdad ama no puede hacer ningún mal. Solo en el amor seremos plenos. Somos hijos de Dios, hijas de Dios, y Dios es amor. Solo amando es como nos identificamos como hijos de Dios. Quien no sabe, no quiere o no puede amar es alguien que tristemente no alcanzará la plenitud ni la alegría verdadera. Dios nos ha dado su ley porque nos ama. Dios no promulgó sus leyes para imponernos una carga y amargarnos la existencia, sino para edificarnos, guiarnos, conducirnos, corregirnos y perfeccionarnos. Creo que hoy Jesús quiere llamar nuestra atención sobre un peligro inminente del cristianismo, el peligro del mero formalismo, del mero legalismo,
y del mero cumplimiento. Son graves peligros que corren todas las religiones, sea cual sea. Realizar fiestas y ritos por mera costumbre. Cumplir mandatos y preceptos al pie de la letra por miedo u obligación. Cumplir, pero con el corazón endurecido y la fe apagada, sin esforzarnos por cambiar lo que está mal o mejorar lo que ya es bueno. Es señal de fariseísmo. Cumplir por cumplir, sin cambiar en nada la actitud frente a Dios y a los demás. Tristemente, hermanos y hermanas, eso no nos sirve de mucho, por no decir que no sirve de nada. Así es como el cristianismo pierde su esencia, cuando, como los fariseos, nos esmeramos en cumplir por cumplir, cuando obedecemos por miedo, cuando cumplimos y cumplimos, pero no cambiamos de actitud. Los fariseos habían convertido la religión en una cáscara vacía, carente de contenido, porque la habían vaciado del amor de Dios y la habían reemplazado por meros mandatos humanos, inútiles e inservibles, que olvidaban por completo la caridad, la misericordia y la compasión. Jesús les recrimina por su falta de misericordia y de compasión y por la dureza de sus corazones. No cometamos el mismo error de los fariseos de vaciar de contenido nuestra religión y convertirla en una cáscara vacía de toda caridad y compasión. De nada nos vale cumplir con la ley al pie de la letra si no hay caridad, misericordia y compasión para con el prójimo. Nosotros debemos de ser muy humildes y muy sencillos de corazón para saber acoger la corrección fraterna del Señor Jesús. Él nos ama, por eso nos corrige. No podemos seguir a Jesús con un corazón de fariseo. No podemos seguir a Jesús cumpliendo por cumplir. Es el testimonio personal, es la caridad y la misericordia lo que nos identifica o descalifica como seguidores de Jesús. Preguntémonos hoy, ¿mi forma de ser, de actuar, de hablar, de mirar, revela a mis hermanos el amor misericordioso de Dios? Por eso, vamos a orar. Señor Jesús, me doy cuenta que el ideal de ser discípulo tuyo solo es posible cuando permito que la levadura del Evangelio fermente mi alma. Gracias, Señor, por la luz de tu Evangelio. La hipocresía, la soberbia, el orgullo, la falsedad, el miedo a ser auténtico, son obstáculos que necesito vencer. Frecuentemente olvido que solo tu gracia podrá convertir mi egoísmo y mi orgullo en amor a ti y a mis hermanos. Dame tu gracia, Señor. Perdóname, Señor Jesús,
por todas esas actitudes farisaicas que me han alejado de ti y de mis hermanos. Perdóname por las veces que he criticado, que he juzgado y condenado a otros, cuando yo arrastro peores pecados. Perdóname por las muchas veces que antepongo mi legalismo a la caridad y la misericordia. En este día postro mi corazón delante de ti y te pido humildemente que me limpies, me purifiques y me transformes en un digno discípulo tuyo, Señor. Sacude mi corazón de toda actitud farisaica y lléname de tu misericordia, Señor. Enséñame a ver con tus ojos, a hablar tu idioma, que es el lenguaje del amor, a actuar con mis hermanos del mismo modo que tú, Señor, has actuado conmigo, indigno pecador. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu misericordia para todos mis hermanos. Nunca permitas que me aparte de la fuente de tu misericordia y que nunca más yo vuelva a olvidar que quieres misericordia y no sacrificios. Amén. Que el Señor Jesús transforme por su palabra nuestros corazones huecos y vacíos en fuentes inagotables del amor que Dios nos da. Y que Dios, nuestro Padre del cielo, tenga compasión y misericordia de este mundo y conceda fortaleza a los que sufren las catástrofes naturales que nosotros mismos, con la destrucción que estamos haciendo de este planeta, hemos cambiado toda la naturaleza. Que el Señor tenga compasión y nos perdone. Amén.